culminar esta larga unidad que hemos denominado transformadas de Laplace y en particular con dos subobjetivos concretos que tienen que ver con el estudio de las ecuaciones diferenciales que presentan funciones periódicas con saltos de continuidad finitas. Bueno, algunas también podrían ser eventualmente infinitas. Y finalmente quiero presentarles una función muy importante que se denomina función impulso unitario y que está íntimamente vinculada con la función escalón unitario. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir los apuntes que tenemos preparados para desarrollar las ideas que he mencionado. Como siempre, voy a pedirles que alguno de ustedes me comente si ya están pudiendo visualizar. Perfecto. Entonces, tengo que buscar aquí. No tengo los apuntes en esta cuenta, debe estar en la otra. Aquí está. Transformada de Laplace, entonces, de funciones periódicas. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra periódica como algo que se repite, ¿no es cierto? Después de un cierto intervalo de tiempo. Así, por ejemplo, llamamos periódico al diario que nosotros leemos día a día, ¿no es cierto? Tiene una periodicidad de 24 horas, porque cada 24 horas aparece este paquete de noticias comerciales, etcétera, ¿no? Al que llamamos periódico, ¿no? La noción de periodo, entonces, seguro que no nos es enajenada. De una manera más formal, cuando decimos que una función es periódica, lo decimos porque cada cierto intervalo esta función empieza a replicar las mismas imágenes. Así que lo vamos a definir de una manera formal de la siguiente forma. Si f, una función real de variable real, es periódica, es porque ocurre de manera necesaria y suficiente que existe un número real t estricto positivo, tal que f de t más este número real nos reproduce la misma imagen que f de t, donde a esta letra t mayúscula se la denomina periodo de la función f. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada cierto intervalo, cada t y un t más t, van a tener la misma imagen. Eso es lo que estamos viendo. Cambio un poquito de t y aumento un t, voy a tener de nuevo la misma imagen. Así que, en términos más coloquiales, en términos más visuales, podemos ver de que una función es periódica cuando se repite el mismo patrón de imágenes. ¿Me dejo entender? Así, por ejemplo, la función seno de t es una función periódica, ¿no? Porque cada 2pi radianes tenemos la misma imagen, ¿no es verdad? Ahora bien, podemos tener funciones periódicas continuas, como las funciones senoidales, o todas las funciones, sí, las funciones senoidales, seno, coseno, o también funciones periódicas discontinuas, como la función tangente o esta función, ¿no? Fíjense que esta función presenta cada intervalo periódico 2 saltos de continuidad. Pero también es importante notar que si una función es periódica, por ejemplo, la función seno, que tiene periodo 2pi, también puede tener la función seno 4pi como periodo. Puede tener 6pi, 8pi, porque cada 8pi radianes, de nuevo, tenemos el mismísimo patrón de imágenes.
Entonces, resulta que si una función tiene periodo t, cualquier múltiplo entero de t, no negativo, perdón, cualquier múltiplo entero positivo de t, siempre va a seguir siendo un periodo para esa misma función. En consecuencia, si una función es periódica, va a tener infinidad de periodos. Pero de todos esos, nos interesa la función que va a tener el menor, nos va a interesar el periodo, el menor periodo que pueda tener una función. A ese menor periodo se lo conoce como periodo fundamental. Así, por ejemplo, el periodo de la función, el periodo fundamental de la función seno es 2pi, ¿de acuerdo? Es 2pi. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Coménteme, por favor. Muy bien. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Vamos a demostrar que la transformada de Laplace de una función periódica se reduce a una integral finita, a un intervalo definido por el periodo de esa función. Muy bien. Sea para ese efecto f una función definida sobre los reales no negativos hacia los reales, continua por tramos con periodo t. T es un número real fijo mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que la transformada de Laplace de f de t es para nosotros la integral, que va de 0 al infinito. Pero un detalle que no debemos perder de vista es de que esta integral podemos descomponerla como de 0 al periodo t y del periodo t hacia el infinito, donde evidentemente tenemos que manejar la misma función que se quiere integrar, es decir, el núcleo por la función que queremos transformar. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a concentrarnos en esta última integral y vamos a ejercitar un cambio de variables. De variable, perdón, solo es una variable. ¿Cuál es ese cambio de variable que vamos a practicar? Resulta que nosotros podemos reasignar, en lugar de t minúscula, podemos tener tau que sea t minúscula menos el periodo. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Primero, antes de ver por qué, quiero que notemos que el diferencial del tau es igual al diferencial de t, y el diferencial y t es tau más el periodo. Entonces, la transformada de Laplace de f de t va a ser la integral, la primera integral que la dejamos invariante, y aquí es donde vamos a ajustar. Donde había t, vamos a poner tau más el periodo, y donde había t ponemos tau más el periodo. Pero f de tau más el periodo no es otra cosa que f de tau, ya que f es una función periódica. ¿No es verdad? F es una función periódica. En consecuencia, y un detalle más. Fíjense que cambia dramáticamente los límites de integración. Si t minúscula era el periodo, ahora tau va a empezar en 0. Y si t minúscula empezaba a crecer indefinidamente, entonces aquí también tau va a empezar a crecer indefinidamente, porque un número que crece indefinidamente menos un número finito sigue creciendo de manera indefinida. O sea que tenemos esta integral de 0 al infinito de e a la menos s veces tau más el periodo por f de tau. Pero e a la menos s veces el periodo lo podemos sacar fuera de la integral porque no depende de la variable de integración tau. ¿Se dan cuenta? En consecuencia, esta última integral que nos queda
no es otra cosa que la transformada de Laplace de la función f de t. Podemos llevarla al primer miembro. Tendremos 1 menos la transformada de Laplace de e a la menos s veces el periodo por la transformada de Laplace e igual a esta integral de 0 al periodo. Pasando a dividir, tenemos una lindísima expresión que nos permite calcular la transformada de Laplace mediante una sencilla integral finita. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No olvidemos que el periodo siempre es un número real estricto positivo. Bien. Continuemos entonces. Como ejemplo vamos a considerar esta tarea de resolver el PBI formada por esta ecuación diferencial de primer orden con la condición inicial de que y de 0 es igual a 0. Y f es para nosotros la función de onda cuadrada. Bueno, en realidad debería llamarse onda rectangular, pero es más conocida como onda cuadrada por las aristas que se forman, ¿no? Entonces, fíjense, de 0 a 2, si la vemos como señal, está activa, luego de 2 a 4 se desactiva, de 4 a 6 se activa, de 6 a 8 se desactiva, de 8 a 10 se activa y así de manera indefinida. Ahora, observemos que para efectos de periodicidad, el periodo de esta función no es 2, es 4, porque cada 4 valores de t es que nosotros repetimos el mismo patrón de imágenes. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace miembro a miembro. La transformada de Laplace de y' es todo esto, menos la transformada de Laplace de y. Va a ser igual a la transformada de Laplace de la función periódica f de t, que va a ser 1 sobre 1 menos e a la 4s. Fíjense que ese 4 sale de aquí, de reemplazar por el valor de nuestro periodo. Entonces, nos queda la integral desde 0 hasta 4. Pero la voy a particionar en dos integrales. En dos integrales que van de 0 a 2 y de 2 a 4. De la misma función e a la menos st por f de t. ¿Por qué la estoy particionando en dos subintervalos? Porque sabemos que la función f va a tener un comportamiento distinto de 0 a 2, que se comporta como 1, que de 2 a 4, que se comporta como 0. Entonces toda esta integral se vuelve 0 y nos queda solo la integral de 0 a 2. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, sigamos. Tengo acá la posibilidad de factorizar la transformada de Laplace de y, que va a ser s menos 1 por la transformada de Laplace de y igual a esta fracción. Evaluamos esta integral. La integral de e a la menos st es menos 1 sobre s por e a la menos st, ¿no es cierto? Y debemos evaluar entre 0 y 2. Pero, al evaluar esta primitiva, en 2 voy a tener e a la menos 2s, y al evaluar esta primitiva, cuando t vale 0, tendremos e a la 0, que es simplemente 1. Bien, entonces este menos 1 sobre s lo he sacado fuera. Y nos queda, aguárdame por favor un momentito.
Van a disculpar, se me ha presentado una dificultad, así que voy a seguir trabajando con ustedes. Bien, por favor, estuvimos viendo este tema de evaluar la resolución del PBI. ¿Me confirma alguno de ustedes que siguen viendo la pantalla? Se ve, Inge. Perfecto. Entonces, les voy a comentar de que estábamos ya integrando esto. Esta era la integral. Al evaluar el límite superior, tenemos esta función. Y al evaluar el límite inferior tendríamos la unidad, ¿no? Que es e a la 0. Bueno, resulta que el denominador se lo puede escribir como una diferencia de potencias cuadráticas, ¿ya? Y como es una diferencia de potencias cuadráticas, se puede factorizar como la diferencia de sus bases por la multiplicación por la adición de sus bases. Así que se cancelan estos dos términos porque son idénticos. Fíjense que este signo negativo ha absorbido la inversión de esta diferencia. Se cancela y nos queda 1 sobre s por toda esta fracción. Así que si queremos despejar la transformada de Laplace de y, este s menos 1 tiene que pasar a dividir a toda esta fracción, como estamos viendo a continuación. Fíjense, este s menos 1 pasaba a dividir y luego hemos aplicado la transformada inversa de Laplace. Muy bien. Bueno, ahora quiero que se den cuenta que hasta este momento no hemos aprendido a trabajar, a construir la transformada inversa de Laplace de esta fracción, donde aparece una función exponencial. Pero sí hemos aprendido a hallar la transformada inversa de esta función exponencial por una función que dependía de s. Por lo tanto, f de t menos t sub 0 era la transformada inversa por u de t menos t sub 0, donde t sub 0 era el valor de desplazamiento, y f minúscula era la transformada inversa de la función que estaba acá acompañando como factor a la función exponencial. Bueno, resulta que nosotros podemos escribir esta expresión en términos de la función exponencial. ¿Cómo? Utilizando un viejo recurso que lo hemos presentado en la anterior unidad, que son las series de potencias enteras. Es decir, si nosotros llamamos x a la función exponencial e a la menos 2s, esto va a ser igual a 1 sobre 1 más e a la menos 2s. Es decir, va a ser 1 sobre 1 más x. Y ahora quiero ver cómo podríamos expandir mediante una serie de potencias enteras o concretamente una serie de Maclaurin esta función. Una de las maneras es utilizar el resultado que habíamos deducido con la serie de Taylor, o bien la otra, que es la que he usado aquí, es la de utilizar el algoritmo de la división polinomial. Bien, entonces esto es igual a 1 dividido entre 1 más x, así que 1 dividido entre 1 más x va a ser 1, 1 por 1 nos da 1, aquí viene con el signo cambiado, 1 por x es x, aquí viene con el signo cambiado, menos x. Adicionamos 1 menos 1, Dios, el menos x viene abajo, menos x dividido entre 1 es menos x por 1 es menos x, aquí viene con un cambio de signo, menos x por x es menos x cuadrado, y aquí viene con x cuadrado, aquí viene con x cuadrado, mejor dicho, y seguimos dividiendo, ¿no? Por x cuadrado, etcétera, etcétera. Y vamos viendo de que se va formando esta serie de potencias donde los coeficientes van alternando entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así sucesivamente. Entonces, 1 sobre 1 más x se puede escribir como la serie de potencias. La variación de las potencias de menos 1 van de menos 1 a la k, x a la k. Y de esa forma podemos nosotros ver lo siguiente, que para que esta serie de potencias sea convergente es necesario que su valor absoluto, el valor absoluto de x sea estrictamente menor que 1, ¿no? Esto se deduce con el radio de convergencia. Y finalmente, ¿qué es el valor absoluto de x? Es el valor absoluto de esta fracción, que como siempre es positiva, va a quedar solamente la fracción,
Esto debe ser menor que 1, es decir, que e a la 2s tiene que ser mayor que 1, y 1 es lo mismo que e a la 0. Es decir, que s en definitiva tiene que ser mayor que 0, ya que la función exponencial es una función inyectiva. Así que, una belleza, podemos usar esta identidad y reescribir a la fracción que tenemos acá como esta serie de potencias. En consecuencia, la transformada inversa de toda esta fracción, la voy a escribir a toda esta fracción como la sumatoria de f de s, que es todo esto. Fíjense que la transformada inversa de una sumatoria es la sumatoria de las transformadas inversas. Como acá no depende de s, el menos 1 a la k también sale fuera de la transformada inversa. Y nos queda e a la menos 2ks por f de s. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, mm, esta fracción nosotros la podemos invertir fácilmente. Vamos allá a la transformada inversa de esta fracción. La podemos invertir ya sea vía convolución o descomposición en fracciones simples, como aquí estamos viendo. Ahí tenemos su transformada inversa. Pero tenemos que evaluar f sombrero no en t, sino en t menos el valor del desplazamiento. Y el valor del desplazamiento aquí es igual a 2 veces k, es decir, el coeficiente de menos s. El coeficiente de menos s. En consecuencia, al reemplazar f sombrero en t menos 2k, vamos a tener toda esta expresión. Voy a tener e a la t menos 2k menos 1 por el escalón unitario desplazado en el mismo valor de k. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Coméntenme, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver las siguientes diapositivas. Un momentito, voy a quitarles de nuevo mi atención.
Bien, muchísimas gracias, por favor, por su compás de espera. Hoy he tenido mucho saboteo externo que no he podido resolverlo a tiempo. Así que vamos a continuar y lo que corresponde es abordar la última sección de nuestra unidad, en la que presentaremos una función especial que se llama función impulso unitario. Algunos también la conocen como función delta Dirac. Como les guste, pueden llamarla como les guste. Pero, estrictamente hablando, no es una función si recurrimos a la formalidad. Y vamos a ver por qué digo esto. Acá tenemos la definición de nuestra función. La vamos a etiquetar con la letra delta minúscula y va a ser una función real de variable real y que debe cumplir dos condiciones. La primera condición es que el límite de esta función, cuando epsilon tiende a ser 0, va a ser divergente al infinito. Y segunda condición, que el límite de la integral de esta función de menos a más epsilon, cuando epsilon tiende a ser 0, siempre se va a mantener unitario. Es decir, que podemos imaginar que la función delta es una función que permanece apagada hasta llegar a menos epsilon y que súbitamente se activa y luego vuelve a desactivarse. Se vuelve una función decreciente hasta llegar a ser 0 a partir de epsilon, que se mantiene constante igual a 0 para valores de epsilon mayores que 0. Pero, es decir, que cuando este valor de epsilon, que lo consideramos siempre positivo, empieza a tender a ser 0, resulta que este pico empieza a dispararse hacia el infinito, pero manteniéndose siempre con el área unitaria, es decir, con el área que va de menos a más epsilon. Bueno, resulta que les decía que cuando tenemos una función de esta naturaleza, no tiene sentido que definamos que delta de 0 sea en infinito, ¿no es verdad? No tiene sentido. Por eso es que, como todo el rato el área tiene que mantenerse unitaria, cuando llevamos un proceso de límite, esta área como que termina explotando, la palabra no es explotando, termina convergiendo en este impulsito que tiene unidad unitaria. Es decir, que de acá podemos nosotros ver, mejor así pongamos, como una flecha, que delta de t va a ser igual a 0, muy grande escrito, no me va a entrar lo que quiero escribir. Delta de t va a ser igual a 0. Si t es distinto de 0, no me va a entrar. No me va a entrar. Así mejor. Delta de t va a ser 0. Si t va a ser distinto de 0. Y va a ser 1 si t va a ser igual a 0. Como lo estamos viendo. O sea que es una señal que viene apagada, llega a 0, se activa y se desactiva súbitamente. El delta t menos t sub 0 no es otra cosa que el impulso unitario desplazado en t sub 0, algo equivalente a lo que habíamos visto con el escalón unitario. Y se comporta de la misma manera como se comportaba el escalón unitario. Es decir, va a ser 0 hasta t sub 0, luego se activa súbitamente y se desactiva súbitamente. Así que el impulso unitario desplazado se lo puede ver como 1 si t es igual a t sub 0 o 0 si t es distinto de t sub 0. Observen que cuando t sub 0 es 0,
Entonces voy a tener delta de t igual a 1, se cumple lo de arriba, y cuando t sub 0 es 0, va a ser 0 si t es distinto de 0. O sea que esta viene a ser la generalización del impulso unitario desplazado. Bien, este tipo de funciones sirven para hacer modelaciones muy interesantes. Sobre todo modelos en los que se tienen que aplicar, por ejemplo, fuerzas instantáneas. El hincado de pilotes o el martilleo, digamos, de una fuerza es siempre una función que se desactiva casi al mismo instante en el que queda activada. Cuando nosotros clavamos un clavo, aplicamos a la cabeza del clavo una fuerza instantánea, ¿no es cierto? No es una fuerza que se conserva. Entonces, ese tipo de fuerzas sirven, o mejor dicho, son modeladas mediante esta función impulso unitario. O cuando se hacen disparos de electrones, ¿no? A un circuito eléctrico, disparos aislados. Cuando se hace un tren de disparos aislados, considerando de esa forma la fuerza electromotriz que puede tener un circuito, la alimentación de un circuito eléctrico, ya sea simple o complejo. Bueno, concentrémonos ahora en hallar la transformada de Laplace de esta función impulso unitario desplazada. Para esto, nos vamos a inventar la función delta sombrero t menos t sub 0, considerando que epsilon es mayor que 0 siempre y que t sub 0 también. Entonces vamos a generar esta onda rectangular. Esta onda rectangular, observen de que va a tener como altura 1 sobre 2 veces epsilon. Y el área del rectangulito siempre va a permanecer unitario porque la base va a ser 2 veces epsilon y la altura 1 sobre 2 veces epsilon. O sea que el área se mantiene siempre unitaria. Pero cuando epsilon tiende a ser 0, ¿qué pasa con esta altura? Fíjense que empieza a crecer indefinidamente. O sea que cumplimos las dos condiciones, de que tenga área unitaria y que cuando epsilon tiende a ser 0, esta función impulso unitario desplazado va a diverger hacia el infinito. Muy bien. Ahora, sigamos. Resulta que el límite, lo que les decía, de esta función desplazada va a ser 1 sobre 2 veces epsilon, que diverge. Y el impulso unitario desplazado entonces se puede ver como el límite de esta función onda cuadrada aislada desplazada en t sub 0. Muy bien. Así que si queremos hallar la transformada de Laplace de este impulso unitario, es suficiente hallar la transformada de Laplace de esta función. Y luego llevamos un proceso de límite cuando epsilon tiende a ser 0. Bueno, empecemos modelando esta función onda aislada como 1 sobre 2 veces epsilon, que es el valor de la función constante, por el escalón unitario activado en t menos epsilon. Fíjense que esto es t menos, entre paréntesis, t sub 0 menos epsilon. Retirando los paréntesis, se lee lo que está aquí escrito, menos t sub 0 más epsilon. Pero una vez que llegamos a este intervalo, tenemos que desactivar esta función. Por eso tenemos menos 1 sobre epsilon por t menos esta adición. Retirando los paréntesis, nos queda simplemente lo que está ahí escrito. Nada complicado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado va a ser la transformada de Laplace de esta diferencia. La transformada de Laplace de esta constante es la constante por la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado. Sabemos que está desplazado en t sub 0 menos epsilon sobre s. Menos 1 sobre 2 veces epsilon de e a la menos t sub 0 más epsilon s sobre s. Sacamos el común denominador. Factorizamos e a la menos t sub 0 s. Y nos queda e a la epsilon s sobre menos e a la menos epsilon s. Ahora bien, la transformada de Laplace del impulso
desplazada va a ser el límite de todo esto, cuando epsilon tiende a ser 0. ¿No es cierto? Pero este 2 lo voy a pasar acá a dividir de manera estratégica porque así reconocemos que se trata del seno hiperbólico de epsilon s. Y de esa forma, e a la menos t sub 0 s no depende de epsilon, lo sacamos fuera. Y nos queda seno hiperbólico de epsilon s sobre epsilon s. Y esto no es otra cosa que un límite fundamental de cálculo 1 que converge siempre a la unidad. Por lo tanto, la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado es la función exponencial e a la menos s veces t sub 0, donde t sub 0 es el valor del desplazamiento, siempre positivo. Observe que cuando t sub 0 vale 0, vamos a tener que la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado, del impulso unitario sin desplazamiento, es más bien igual a la unidad. Y de esta forma, la transformada inversa de Laplace de la unidad, alguno de ustedes creo que me preguntó, siempre va a ser igual a la del impulso unitario, sin desplazamiento. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de ver la siguiente consecuencia? Muy bien. Entonces ya sabemos a qué es igual la transformada directa de Laplace de la unidad. Y también ya sabemos ahora a qué es igual la transformada de Laplace inversa de la misma unidad. Bueno, por otro lado, también ya sabíamos que la transformada de Laplace del impulso unitario, del escalón unitario es esta fracción, e a la menos st sub 0 sobre s, donde t sub 0 es el valor del desplazamiento. Por otro lado, también sabemos que la transformada de Laplace de la integral es la transformada de Laplace de la función que se está integrando sobre s. Ahora bien, si ahora en lugar de f de tau ponemos el impulso unitario desplazado, entonces esto tendrá que ser la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado sobre s. Pero acabamos de demostrar que esa transformada de Laplace es e a la menos s de t sub 0 sobre s. Pero toda esta fracción no es otra cosa que la transformada de Laplace del escalón unitario con el mismo desplazamiento. Entonces, si aplicamos la transformada inversa de Laplace a estos dos miembros, resulta que la integral de este impulso unitario desplazado es el escalón unitario con el mismo desplazamiento. Interesante, ¿no? O si t sub 0 vale 0, resulta que la integral de este impulso es simplemente el escalón unitario sin desplazamiento. Una belleza. Entonces hemos construido un valiosísimo puente entre la función impulso unitario y la función escalón unitario. Están íntimamente relacionados entre sí. Ya, si más adelante van a hacer un curso de análisis de señales, esta es una identidad que tiene que ser muy conocida por todos. Bien, como aplicación, y con esto voy a terminar, vamos a resolver el siguiente problema a valores iniciales. Tendremos y' menos 4y igual a 1/3 del impulso unitario desplazado en pi medios, más 2 veces el impulso unitario desplazado en pi. Fíjense que esta función se va a activar solamente cuando t sea pi medios. Va a valer 1, que multiplicado por 1/3 va a quedar comprimido. Esta función se va a activar solamente cuando t sea pi, es decir, que multiplicado por 2 va a quedar amplificada esta señal. Pero va a ser una señal que va a aparecer y desaparecer el mismo instante pi. Interesante, ¿no? Es un impulso unitario. Bien, entonces aplicamos el recurso de la transformada de Laplace a ambos miembros. La transformada de Laplace de y' es menos y de 0 más s veces la transformada de Laplace de y, menos 4 veces la transformada de Laplace de y, más 1/3 de la función exponencial e a la menos pi s medios, más 2 veces e a la menos pi s medios. No se olviden que aquí pi y pi medios nos hacen referencia al valor del desplazamiento. Factorizamos la transformada de Laplace de y. Pasamos a dividir s menos 4 a ambos miembros. Aplicamos la transformada inversa de Laplace.
un tercio y el 2 salen fuera de esa transformada inversa. Y ahora simplemente nos dedicamos allá a la transformada inversa de esta fracción. Pero la transformada inversa de esa fracción sabemos que es e a la 4t. Entonces, queda súper sencillo. Esto será un tercio de e a la, en lugar de 4t tendremos t menos pi medios por el escalón unitario desplazado en t menos pi medios, más 2 veces e a la menos 4, en lugar de t ahora vamos a tener t menos pi, por el escalón unitario desplazado también en pi. Y como era de esperar, estos impulsos unitarios desplazados generan saltos de continuidad, como estamos viendo en la respuesta de este PBI. Muy bien. Y eso es todo. Evidentemente hay que practicar estas ideas y tenemos varios ejercicios para recomendar su realización. Bien, acá hay varios ejercicios sobre funciones transformadas de Laplace de funciones periódicas. El ejercicio 49, estoy hablándoles de la página 290. El ejercicio 49, el ejercicio 51, 53 son funciones periódicas. El ejercicio 55 y el ejercicio 59 se los dejo como opción. Pero para trabajar y madurar más la función delta Dirac, les recomendaría que resolvamos por lo menos estos 4 ejercicios, el 1, 5, 9, 15, dejando el 13 como un ejercicio opcional. No necesitan saber nada de resistencia de materiales para resolver el ejercicio 13, porque solo deben concentrarse en resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas 4 condiciones de frontera. ¿De acuerdo? Así que tampoco se asusten si es que ven algo que les hable sobre cargas concentradas y esas cosas. ¿De acuerdo? Ustedes solo se concentran como si se ponen a resolver como si estuvieran solamente trabajando un PBF, o sea, un problema de valores en la frontera, con 4 condiciones de borde. Nada más. Bueno, preguntas, por favor, hasta acá. Sí, nos queda una clase teórica más. Y esa clase teórica la vamos a desarrollar el día de mañana, en la que abordaremos la última unidad de aprendizaje, que quiero enfocarla como una aplicación más de esta unidad larga que hemos denominado transformada de Laplace. Así que, si no tienen más preguntas, quedamos aquí y nos estamos reencontrando mañana en el horario asignado. Hasta entonces, que tengan un buen resto del día. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.